las apariencias, todos se esfuman en la presencia de Dios. A Dios nadie lo impresiona por la apariencia que tiene. A Él no lo sorprende ningún sabio. La apariencia, las habilidades, la sabiduría, no hay nadie en la tierra que pueda competir con el Señor. Su sabiduría es ilimitada, su mente ilimitada, su conocimiento ilimitado. Moisés cantó y dijo: Jehová, hacedor de maravillas, de prodigios, de portentos, de hazañas, de milagros. Es decir, que el poder emana de Él. Los versículos que leímos tienen varios elementos que si nosotros como seres humanos, como cristianos, meditáramos personalizadamente en estas cosas, muchos se desengañarían de la fuerza, de la sabiduría y del poder que pretenden tener. Aquí dice la Escritura que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo necio del mundo, lo que no es, lo que nadie, lo que no sabe, lo que no puede competir con la sabiduría. Lo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. También lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Usted nota que al Señor no lo impresiona un fuerte ni un sabio. Él escoge al que no sabe nada, al que no tiene nada, para hacerlo grande, para ponerlo donde Él quiere. Aunque no sepa nada, y aunque sea el menosprecio del mundo, el mundo no daría nada por alguien que se pone en las manos de Dios y que Dios lo engrandece, lo honra. Y cuando Dios honra a alguien, lo levanta por encima de quien sea. Y no importa la oposición que tenga un ser humano, si Dios está con él, Dios lo va a levantar y lo va a poner donde ningún hombre puede llegar a estaturarse, sea a través de la política, del dinero, de la fama, etcétera. Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Lo vil del mundo, es decir, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire qué cosa más tremenda. Lo vil del mundo y lo que no es. A muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, nadie sabía de nosotros. No éramos nada, absolutamente nada. Poder en el nombre de Jesús. Lo vil es lo menospreciado, lo que no sirve, la basura del mundo, de la tierra. Pero Dios ha escogido a muchos de dentro de la basura y los ha levantado y los ha elevado. Alabado su nombre por siempre. Lo que no es, Dios lo levantó para deshacer lo que es. Dicho de otro modo, lo que no tiene nombre, lo que no tenía nombre, lo que nadie conocía, Dios lo levantó
Dios nos ha levantado a usted y a mí. Y Dios ha levantado a millones de hombres y mujeres en la tierra que nadie daba un centavo por ellos, pero Dios los levantó. Y los levantó con el propósito, hermano, con el propósito de deshacer lo que es. Eso es muy grande, hermano. Eso es muy grande. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, usted y yo, y usted que me escucha a través de estos medios de comunicación, no tiene el derecho de jactarse de nada. Porque todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que es, lo es por el Señor. Y lo que tiene lo recibió de Él. Y lo que sabe lo recibió de Él. Aleluya. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios salvación, justificación, santificación y redención. Eso es algo grande, bien grande. Alabado sea el Señor. A Dios le interesa, y yo diría que le interesa más aquel que no es nada, para que después no se esté gloriando y diciendo lo que fue. La mayoría de los hombres y mujeres que Dios ha utilizado poderosamente eran anónimos, eran nadie, no eran nada. A esos Dios levantó. Y por eso es que de Él mismo decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría tan grande? ¿De dónde sabe tanto? No es su padre José y su madre María. Y no están con nosotros sus hermanas y sus hermanos. Como diciendo, es una familia de pobres, de novatos, de desconocidos. Pero al diablo le salieron las cosas al contrario. Porque ese que le llamaban el hijo del carpintero, Dios lo levantó y lo constituyó Señor de señores, Rey de reyes, grande de los grandes. Y no hay nadie más grande que Él. Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria. Por eso nadie tiene derecho de jactarse. Ninguno de nosotros tenemos derecho de tener orgullo. El que lo tiene no está convertido realmente. Porque una persona que está dentro del Evangelio no debiera ni conocer el orgullo, mucho menos poseerlo, porque no tienen que basar el orgullo, no lo tienen que basar. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. A Él no le interesan entonces las apariencias, las grandezas humanas. A Él le interesa la fidelidad. El que sea fiel a Él es lo que lo impresiona. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y la palabra dice en Lucas capítulo 16 verso 10, que lo conocemos, lo sabemos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo más es injusto. Note que el que es fiel en lo poco, aquel a quien se le confió poco se le va a demandar. Pero al que mucho se le confió, mucho se le pedirá. No hay nada, 16:10, no hay nada que tengamos que no lo hayamos recibido.
Y si lo recibimos, ¿por qué te glorías como que no lo hubieras recibido? Dice el capítulo 25 de Mateo, alabado sea Dios, capítulo 25, versículo 21 al 23. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene lo que he ganado, otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea Dios. Bueno es Dios. Lo que Dios premia es la fidelidad. Que el hombre le sea fiel a Él y sea fiel en lo que le encomendaron a Él. Si a usted le encomiendan una escoba, esa escoba no se puede perder. Si se la encomendaron y se perdió, búsquese otra y devuélvala. Pero Dios le va a demandar lo que se le encomendó, lo que se le entregó en las manos. Gloria al Señor. A muchos de nosotros nos ha puesto el Señor en responsabilidades que ameritan muchas cosas, entre ellas desvelos, problemas, situaciones complicadas, falta de apetito. Porque puede usted tener mucha comida para comerse, pero si tiene una carga encima y una situación complicada, el apetito se le va. Con una cosita que se coma, ya no quiere más. Con 2 horas que duerma, mientras no se acuerde del problema, durmió bastante. Gloria al Señor. Un hermano estaba escribiendo un canto titulado Noches Amargas, y le dije: gracias a Dios que yo no conozco eso. Se echó a reír porque sabe que sí las conozco. Todos los que hemos pasado años dentro de este camino conocemos todas esas situaciones complicadas. El Señor le entrega estos talentos a estos hombres y cada uno fue devolviendo con una ganancia lo que el Señor le dio. Hasta que llegó uno que no quiso hacer nada, que se rebeló contra su propia vida, se volvió inútil y escondió el talento, y el Señor no lo pudo soportar. El Señor dice: átenle de pies y manos y láncenlo a las tinieblas, donde están los hipócritas, los falsos. Tírenlo allá. Siervo malo y negligente. Se le había confiado mucho. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo más. Si a alguien se le confió un talento y no lo trabajó ni hizo nada, ¿cómo sería que se le hubiera confiado 5, 2, 4? A cada uno se le va a dar según la capacidad, pero según también el anhelo profundo de servir a Dios. Alabado sea el Señor. La palabra dice en Apocalipsis 2:10, nos habla de esa fidelidad. Y dice el versículo 10 del capítulo 2:
no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Denota en todos estos versículos que hemos leído y que vamos a leer, que lo que resalta Dios en la vida de una persona es su estabilidad y su fidelidad. No importa lo que le venga y por donde tenga que pasar. El Señor no le dice: le voy a quitar todos los problemas, le voy a quitar todas las situaciones, todas las personas que hablan mal de usted, todos los que lo van a traicionar o lo han traicionado. No, el Señor le dice a usted y a mí: sé fiel hasta la muerte. Esa es la nota que resalta. Sé fiel. Te van a meter a la cárcel, vas a pasar por tribulaciones, por angustias, por situaciones complicadas, pero el Señor nunca habla de quitarle. Hay gente que cuando está en una situación complicada empieza a clamar a Dios que le quite esas situaciones. Quítame eso que ya no aguanto. Pero nunca he encontrado yo alguna parte en la Escritura que el Señor diga: se lo quité, se lo voy a quitar. No. Nosotros no tenemos que pedirle al Señor que nos quite las situaciones que están encima, que nos hacen humillar. La mayoría de la gente que busca a Dios son los que tienen problemas. Ayer en broma vino una hermana, estábamos aquí en la reunión de oración y yo le dije: qué gozo verla. ¿Será que tiene problemas? Porque sin problemas no se busca a Dios. Cuando tiene una carga encima. Por eso todo el que vive así descuidado, sencillamente le falta problemas económicos, físicos, situaciones que le compliquen la vida. Entonces ya usted no lo ve apartado del templo, lo ve todo el tiempo ahí metido, pero no tiene problemas. Va a estar vagando en la calle mientras el culto está dándose en el templo. La persona está paseando por allá con sus familiares, con sus amigos, porque no tiene problemas. Y podía decir: allá están en el templo los necesitados. Como yo no necesito, estoy en la calle. Y realmente así es. Eso es así. Eso es cierto. Cada vez que yo hablo con alguien que no está asistiendo, le digo: le faltan problemas. Ya le vienen, no se preocupe. Estamos orando por usted y entonces le van a venir situaciones complicadas. Y ahí correrá solo, sin que nadie lo invite, sin que nadie le acuerde que hay culto. Poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Es importante, hermano, ver cómo la fidelidad es la que resalta en el liderazgo, en los miembros de una congregación. Fidelidad en todo lo que se nos asigna. Fidelidad personalmente, individualmente. Fidelidad no de una familia. Ninguna familia completa es fiel. Eso no existe. De una familia hay 2 o 3 fieles que buscan a Dios y los demás no. Usted ve gente, me di cuenta hace poco, por no decir cuándo, de unas personas
que uno sabe que están necesitados. En un día de ayuno, a las 3 de la tarde desaparecen. Los vieron en la mañana, pero ya en la tarde no están. La fidelidad no es colectiva, ni es por familia, es individualmente. Y lo que Dios está viendo es el individuo, cómo se va a presentar delante de Él. Gloria al Señor. Dice en el libro de Éxodo, y miremos unos ejemplos importantes. Éxodo capítulo 4, glorificado sea Dios. Sea bendito el Señor. Capítulo 4, versos 18 y 19. Aleluya. Así que Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Gloria al Señor. Vayamos viendo algo importante. El versículo 10 del mismo capítulo 4 dice la palabra: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor, te estás equivocando. Estás mandando a cumplir una responsabilidad a alguien que no sirve y que no puede hablar. Estás equivocado. Envía al que debes enviar. Y mire lo que el Señor le dice. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Note esto. Y he aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Gloria a Dios para siempre. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Alabado sea el Señor. Lo que quiero es que entiendan que el Señor está buscando hombres y mujeres fieles, fieles a Él y fieles a su obra, fieles a Dios y fieles a lo que se les encomienda. ¿Es usted fiel como Ujier? ¿Es usted fiel como parte de la comisión de los que hacen aseo en el templo? ¿Es fiel? ¿O busca excusas cuando le toca el turno?
Acuérdense que el que es fiel en lo poco es fiel en lo más. El que se roba 1 peso se roba 1.000.000. El Señor lo que está es buscando. ¿Por qué hace tanta revolución? Y cualquiera de nosotros diríamos, bueno, en lugar de poner este tartamudo, ese complicado de lengua, pues aquí está el otro que sí habla muy bien. Alaba al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pero también lo que estamos viendo es que puede hablar muy bien, pero no ser fiel. Puede saber hacer las cosas muy bien, pero no es fiel. Puede ser un carpintero, un trabajador de la carpintería muy fino, pero no es fiel. Se roba los clavos, se lleva el pegamento. Puede ser un mecánico muy bueno, pero no es fiel. Entonces, en lugar de un repuesto genuino, le pone un repuesto genérico que le cuesta menos y cobra lo del repuesto genuino. ¿Cuántos mecánicos que le ponen al vehículo un repuesto viejo y le pasan la factura por nuevo y es evangélico? ¿Sabe hacer las cosas? Sí, pero no es fiel. No se trata de saber, de tener fama, de hacer algo, sino de ser fiel en lo que le encomendaron, sea pequeño, sea mediano, sea grande, pero ser fiel en lo que se le encomendó. A Dios sea la gloria. Aleluya. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 5, dice la Escritura lo siguiente. Gloria al Señor. Números capítulo 12, versículo 5 al 8. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Note que el Señor está defendiendo a este hombre por la fidelidad que tiene, no porque sea un experto en hablar, en ser conferencista, no porque sea un gran evangelista, un gran predicador. Para Dios no hay grandes, porque grandes es Él. Los demás somos pequeños. Somos pequeños. Hay niños que repiten mucho esa frase. Cuando les van a decir algo, les dicen o les recriminan algo y entienden, de una vez dice: es que soy pequeño. Si nosotros fuéramos así todo el tiempo, nos evitaríamos de graves problemas. El asunto es cuando la levadura se mete al corazón
a través del infierno, del diablo, y le hace creer a la persona que es importante, que es grande, que sabe mucho. No sé por qué no me toman en cuenta, dicen algunos. Si yo estoy pasado ya de libras, pasado de sabiduría, pasado de entendimiento, pasado de unción para predicar. No sé por qué no me toman en cuenta. Si yo estoy pasado ya de cantante, de cantor, de músico, de todo. Pero no es cierto. Lo que Dios mira no es las capacidades, no es la capacidad. Lo que Dios está mirando de usted es la fidelidad. ¿Cómo hace las cosas? Lo que Dios está viendo cuando usted está alabando y bendiciendo su nombre a través de la alabanza, de la adoración, no es la bulla que hace, es si de verdad lo está haciendo de corazón, si eso sale del alma. Poderoso es Dios. Me llama la atención que en estos días circulaba en las redes sociales el anuncio de un evento, de una organización en un país. Y el título del evento es "Hagamos ruido". Qué desgracia, hermano. Qué triste. Porque no es el ruido que usted haga. No es el ruido que yo haga. A Dios no le impresionan los tambores ni las guitarras. No lo impresionan los brincos, los saltos, ni las banderitas que se mueven en muchos templos. A Dios lo impresiona la fidelidad. Lo que Dios espera es que seamos fieles a Él. Fieles en lo que Dios nos estableció hacer. Por eso está defendiendo el Señor personalmente a Moisés y está recriminando, reprendiendo a Aarón y a María. Poder en la sangre de Cristo. Está recriminándolo. Y se le puso una disciplina a María de 7 días. Fuera del campamento, es decir, fuera de la congregación, por haber hablado mal, por haber injuriado la autoridad que estaba puesta por Dios. Fuera del campamento 7 días. Y me llama la atención que mientras esos 7 días el pueblo no se pudo mover. En el desierto acamparon y ahí se quedaron. No podían caminar, no siguieron el camino. Todo se trancó. Parece extraño, pero cuando hay infidelidad, cuando hay cosas en contra de la palabra, en contra de lo que Dios ha establecido, se detiene la marcha de la iglesia. Se detiene. Aleluya. El capítulo 32 del libro de Éxodo, miramos, la palabra nos dice en el verso 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro
y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué ha traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre los enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Y sabe qué les dijo? Cada uno, mire, seguimos leyendo. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volvé a la puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Vino una plaga tremenda después que Aarón cede a la presión del pueblo. Y entonces comprobamos abiertamente cuál era la diferencia entre saber y ser fiel. Aarón hablaba muy finamente. Era un tremendo conferencista. Una verba inigualable. El otro era tartamudo. Pero Dios no estaba viendo la lengua. Dios estaba viendo el corazón. Estaba viendo cómo era cada uno. Eran dos hermanos completamente diferentes. No va a encontrar usted dentro de una familia todos iguales. Si usted ha logrado ser fiel dentro de su familia, continúe siendo fiel y batalle y luche por ser fiel. No se muera por los demás. Ore y clame a Dios. Pero si usted ha sido fiel, es con usted el propósito en su casa, en su familia. Alabado sea Dios. Porque el Señor está viendo las actitudes, el corazón, las intenciones. Está viendo la fidelidad.
Y la fidelidad se mide y se mira en medio de situaciones complicadas. Cuando usted está en situaciones complicadas, va a darse cuenta quién es usted. No porque Dios no sepa quién es que Dios quiere probarnos a nosotros quiénes somos nosotros. En esa situación complicada que le vino a Aarón, de una vez se descarrió. Fue un flojo y un cobarde, como tantos líderes apáticos, cobardes, flojos que hay en el tiempo que vivimos. Permisivos. Hay líderes que todo lo permiten. Si no lo hacen, se lo permiten a otros que lo hagan. Poder en la sangre de Cristo. Por esa razón, usted se da cuenta a través de la palabra por qué el Señor estaba discrepando tanto, que no fuera Aarón, que fuera Moisés. Este sabía hablar muy bien, pero no es una persona fiel. No es la apariencia, no es lo fino y lo bueno que hable, no es la apariencia que tiene, es la vida que vive, es las actitudes que saca, es en el momento que se le confían las cosas, se va a dar cuenta que no es fiel. Alabado sea el Señor. Qué importante, hermano. Casi siempre las personas con más capacidades intelectuales, económicas, físicas inclusive, casi siempre pareciera como que fuera una regla. Casi siempre son los más infieles. ¿Por qué razón? Porque se llenan de orgullo, de pretensión, de altivez. A ese tipo de personas que tienen de todo y que son tan sabios, en muchas iglesias para que permanezcan les tienen que rendir pleitesía. Y así no busquen a Dios ni lleguen a los templos a congregarse. El día que llegan, de una vez los pasan al altar. Conocí un pastor que se paraba en la puerta y recibía a todos los que venían. Pero el culto estaba ya andando, ya el director de culto estaba dirigiendo. Y llegaba alguien que él sabía que tenía mucho que dar, pero era infiel. Y de una vez le decía, quédese, no pase para allá, para adentro. Quédese ahí al lado del altar, porque a usted le toca un privilegio hoy. Qué triste. El hombre lleno de orgullo, de prepotencia, se les tiene que rendir pleitesía. Dios quiere gente fiel, que sean de una cara, de una pieza. Dios quiere gente como lo que habla el libro de Números, el capítulo 14, versículo 24. Gloria a Dios. Números 14, 24. Dice la palabra lo siguiente: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Mire esta afirmación. Números 14, 24. Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Note eso. Decidió. Esto no decide
nadie por mí puede decidir. Nadie va a decidir por usted, hermano. Usted que me escucha a través de estos medios de comunicación, no espere que otro decida por usted. Tiene que decidir usted personalmente servir a Dios. Tiene que decidir huir del mal, huir de las cuevas, huir de los lugares contaminados y contagiados. No decidirá ningún otro por usted, es individualmente. Y el Señor está exaltando, es Dios el que está diciendo: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu, en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Qué maravilla! Deuteronomio capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra, Deuteronomio 1:35. Qué importante es esto. ¿Qué dice la Escritura? No verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Verso 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Dios le está hablando, y le está hablando de una generación. El Señor dijo en otra ocasión que no entraría allí ninguno que fuera de 20 años para arriba, que tuviera más de 20 años, es decir, que entró al desierto ya con experiencia, siendo un joven o un adulto, y que se rebeló contra Dios, que se llenaron de incredulidad y que fueron infieles. El Señor dijo: estos no entrarán, se van a quedar consumidos en el desierto. Qué tremendo, porque lo que Dios está mirando y buscando es gente fiel. Hay una gran satisfacción cuando a usted le han entregado algo para hacer, para administrar, y lo puede entregar correctamente. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Dice la palabra: y también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco entrarás allá. Qué tremendo que Dios no está viendo lo que usted tiene, lo que usted posee. Si Dios se lo dio o le dio la fuerza para comprarse una casa, para tener un carro, fue Él. Pero a Él no le interesa eso. Eso le interesa a usted o me interesa a mí. Porque Dios es el dueño de todo. Lo que Él va viendo es cómo le servimos a Él. De qué manera le servimos a Él. De qué manera somos fieles a Él.
Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y la palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3. Dice la Escritura: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Me llama la atención poderosamente esto, que aquellos en la iglesia primitiva, los apóstoles se habían dedicado a servir a las mesas y a hacer trabajos administrativos, y ya se veía el peligro venir de frente, porque una vez que usted se enrede en las cosas administrativas, materiales, y deje por un lado al Señor su gracia, su misericordia, sus responsabilidades espirituales. Hay quienes son estrictamente responsables en lo material. No se les puede añadir ni quitar. Estrictamente responsables. Y los conocen como responsables. Pero en lo espiritual son una miseria. Son totalmente irresponsables con su propia alma, con su propia vida. Gente que se les pasan semanas de no ir a un templo, metidos en las casas. Son responsables en el trabajo. Eso sí, a las 4 de la mañana se están levantando. Responsables, pero para buscar a Dios son irresponsables en su totalidad. Por eso me llama la atención esto, porque el Señor está inspirando a estos hombres. Ustedes no tienen que estar metidos ahí en eso. Ustedes tienen que dedicarse, que dice el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el trabajo de ellos. Ahí están las dos partes de la vida, lo material y lo espiritual. No podemos descuidar ninguna de las dos cosas. Tenemos que luchar en lo material y en lo administrativo, pero lo espiritual no se puede quedar relegado. ¿De qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y se pierda su alma? Poder en la sangre de Cristo. Concluimos diciendo, el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 3, versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel. Estoy leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Y todo Israel, desde el sur hasta el norte, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Eso nos debe importar a nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
La meta nuestra no tanto es hablar muy bonito, cantar muy bonito, tocar un instrumento musical muy bonito. Todo eso es parte de la vida cristiana. No es hacer muchas cosas bonitas, inclusive hasta para llamar la atención de los demás. Lo que a Dios le importa es de qué manera las está haciendo. Es fiel en lo poco, será fiel en lo más. Es fiel en la bonanza, cuando todo está bien, cuando hay amigos, cuando hay dinero, cuando hay compañeros, cuando todos le brindan la mano. Pero ¿cómo es cuando ya no hay amigos? Cuando ya no hay dinero, cuando le dan la espalda. Allí es donde tenemos que demostrar que somos de una sola pieza. Que no eran los privilegios los que nos tenían adentro. Hay gente que está adentro por los privilegios y buscan a Dios por el privilegio. ¿Verdad que sí? Pero no es por eso. Tenemos que buscar a Dios por fidelidad, por un compromiso de fidelidad. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano, y nos ayude a ser fieles a Él.